a este tema de las charlas francas. Vamos a grabar esta charla como lo hacemos tradicionalmente, pues para que los que se tengan que desconectar o los que no hayan podido conectarse, pues lo puedan ver más adelante en nuestra página web. Estos primeros 5 minutos de nuestras charlas francas, normalmente hacemos un poquito de recuento de en qué estamos. Muy importante en los temas regulatorios, no lo vamos a abordar hoy, porque creemos pues que hay que dedicarle como el tiempo justo, ¿cierto? Al estudio de los temas y a procesarlos también al borrador de resolución que publicó la DIAN anoche. Eso lo vamos a compartir en nuestras redes sociales, en nuestra página. Y va a ser muy importante la discusión de ese borrador de resolución porque trae la reglamentación de lo que van a ser las declaraciones anticipadas. Entonces ahí creo que a toda esta comunidad nos corresponde ponernos muy juiciosos, hacer el estudio correspondiente. En esta oportunidad nos vamos a concentrar en la resolución 185. Para eso trajimos a una invitada de lujo que quisimos un poco como terminar con Silvia Paula un poco, Silvia Paula González, para los que no la conocen, como un poco este ciclo que hemos venido haciendo en las charlas francas de discusión de las resoluciones reglamentarias del decreto 659. Entonces, como sé que lo que a ustedes les interesa es oírla a ella, vamos a tratar de hacer esto un poquito conversadito, ¿cierto? Si hay algún tema. Si tienen preguntas, por favor utilicen en el chat esa opción y yo más adelante al final creo que vale la pena pues que hagamos un barrido de esas inquietudes porque de repente se van resolviendo por el camino. Entonces, nada, le doy la bienvenida a la doctora Silvia Paula González. Ella es socia de la firma González Anzola Abogados. Silvia Paula tiene más de 20 años de experiencia en aduanas, en comercio internacional, en cambios internacionales. Ella también es una experta en prevención y control de lavado de activos. De hecho, es nuestra compañera permanente en el comité de oficiales de cumplimiento de la Cámara de Usuarios de Zonas Francas de la ANDI y muy generosamente pues nos da mucho de su tiempo. Entonces, Silvia Paula, la audiencia es toda tuya. Adelante, Mil por gracias, favor. Angélica. Mil gracias mil gracias a la ANDI por la invitación a participar en esta charla franca. Y como les menciona Angélica, pues la idea hoy en esta mañana es hablar sobre esta resolución 185 con un enfoque claramente de régimen franco. Esta resolución trata diferentes aspectos, pero pues acá nos vamos a centrar en los aspectos propios del régimen. Sí, por la siguiente. Un segundo, hay un problema técnico. Un segundo que tenemos un problema técnico. Con la presentación. Un minuto, por favor. Bueno, mientras solucionamos básicamente este problema tecnológico, pues, ¿qué nos trae aquí? O sea, esa resolución 185, hablemos un poco de los antecedentes de la resolución 185. Mediante comunicado de prensa número 32, la DIAN da a conocer que Colombia tiene un nuevo estatuto aduanero, que ese nuevo estatuto aduanero se ve y se contempla en el decreto 659. Nuevo estatuto aduanero que en la realidad pues no es un nuevo estatuto aduanero, sino lo que hace es un cambio. Gracias, Mariana, si quieres adelantarte, por favor. Lo que hace es un cambio sustancial, sí, o pretende hacer un cambio sustancial, sí, en la regulación, pero no es un nuevo decreto. Posteriormente, sigue, Mariana, por favor. Mediante comunicado número 77, la DIAN pues nos da a conocer que expide la resolución 185,
en la que reglamenta diferentes aspectos. Este decreto 659 que conocimos entre mayo y junio y entró en vigencia en junio, como ustedes saben, tiene 45 artículos que entraban en una vigencia inmediata, pero hay una serie de artículos que no entraron de forma inmediata, sino llamémoslo en una vigencia escalonada, en una vigencia condicionada, en una vigencia postergada, pongámosle el apellido que queramos, pero está sujeto a un sistema. Ese sistema, como sabemos, pues implica y exige por normatividad que se tenga o que la DIAN expida una autocertificación, que haya capacitaciones, que haya pruebas funcionales, que haya pruebas reales, que haya expedición de manuales, y ese universo de artículos que está sujeto a esta vigencia postergada, escalonada, condicionada, son 23 artículos que hacen parte realmente de la estructura o de los cambios principales que trae consigo el decreto 659, en la medida en que se refieren a la declaración anticipada de importación y a la declaración de ingreso anticipada. Si quieres, siguiente. Por favor. Este cronograma, en la medida en que estamos hablando, si quieres darle clic, este cronograma del que estamos hablando, esperábamos, o la DIAN había manifestado, que llevaba a que tuviéramos sistema en junio del 2024. Es decir, que ya en junio del 2020, perdón, en octubre del 2024. Sin embargo, ha habido diferentes cambios a ese cronograma por parte de la autoridad. Lo último que manifestó es que las pruebas funcionales se llevarían a cabo entre octubre y diciembre, los ajustes tecnológicos entre enero y mayo de 2025, las pruebas reales entre marzo y mayo y la publicación de los manuales entre abril y junio. Ustedes ven ahí un interrogante, pues porque hasta no comenzar realmente a ver, pues este cronograma podrá llegar a seguir surtiendo cambios, y esos cambios, más allá de tener un cambio en un cronograma y por lo tanto un cambio en la entrada del sistema, es un cambio en la entrada de vigencia de la estructura del 659, que son esos 23 artículos. Posterior a esto, si quieres darle clic, por favor. Posterior a esto, contamos con ya esta resolución 185, en la que nuestro artículo 27 nos dice que entra a regir transcurridos 15 días calendario a partir del día siguiente de su publicación. La publicación, de acuerdo con lo señalado por la imprenta en un derecho de petición que se le radicó, fue realizada en el Diario Oficial 52-913, perdón mi voz, del 18 de octubre. Y por lo tanto, entra en vigencia el 3 de noviembre del 24. Esta fecha del 3 de noviembre posiblemente ha traído diferentes interpretaciones. Hay quienes sustentan que es el 2 de noviembre, hay quienes sustentan que es el 3 de noviembre, y ayer con Angélica oíamos una nueva tesis en donde decían que era el 5 de noviembre. Sí. Porque yo personalmente pienso que es el 3. No, porque eso iba a decir, ¿por qué está ahí el 13 o por qué consideramos que es el 3? Primero, porque dice 15 días calendario, entonces son 15 días corridos, incluidos sábados, domingos, festivos, todo lo que pasa de aquí en adelante. 2, porque dice transcurrido el día 15, por lo tanto el día 15 me da el 2. Exacto. Pero como dice transcurrido el día 15, ahí llegamos al 3. ¿Por qué no el 5, que fue la tesis que alguien escribió? Que alguien nos manifestó ayer, porque la tesis de esas personas era como el 13 es noviembre, perdón, es domingo, si no estoy mal. Sí, el siguiente día. Y el siguiente día es 4, que es festivo, se corre al siguiente día hábil. La razón por la cual esa tesis no podría llegar a ser aplicada es porque, vuelvo a decirles, el artículo 27 se refiere a días calendario, y en la medida en que se refiere a días calendario, estamos hablando de días corridos, no días hábiles. Así es. El siguiente slide, por favor. Gracias, María. Aquí ya comenzamos a hablar de exportación para perfeccionamiento pasivo, y antes de hablar de lo que introdujo la resolución 185, creo que es importante traer a colación lo que ha dicho nuestra regulación aduanera en materia de perfeccionamiento de exportación para perfeccionamiento pasivo, y cómo nos define
regulación aduanera a la exportación para perfeccionamiento pasivo. Nos dice que es la modalidad que regula la salida temporal de mercancías nacionales o nacionalizadas del territorio aduanero nacional para ser sometidas a transformación, elaboración o reparación en el exterior o en zona franca, debiendo ser reimportadas dentro del plazo señalado a la declaración. ¿Y por qué traigo la reglamentación propia de la exportación para perfeccionamiento pasivo? Porque si estamos hablando de regulación aduanera, la regulación aduanera no es exclusivo un artículo que toque si es formulario, si no es formulario, si es AES, si no es AES, si es reimportación, si no es reimportación, sino hay que verlo de forma integral con la regulación que se refiere a dicha modalidad del régimen de exportación. Siguiendo esta misma regulación, si quieres el siguiente slide, se refiere a las formas en donde están señaladas, o más bien el artículo en donde están consagradas las formas de terminación de esa modalidad. Y hay que tener presente que esa modalidad, al ser una modalidad temporal, ya consagrada desde décadas en nuestra regulación aduanera, tiene unos mecanismos de finalización. Un mecanismo de finalización es la reimportación por perfeccionamiento pasivo, que es de la que se ha hablado, pero hay otros tantos mecanismos de finalización y determinación de la modalidad que claramente, así estemos dentro del régimen de zonas francas, puede llegar, debe y pueden llegarse a aplicar, como exportación definitiva, reimportación en el mismo estado, destrucción de mercancía en el exterior o en zona franca. Entonces, ahí es importante tener presente las formas de terminación. Y también traigo a colación este artículo 371, porque en la medida, y lo vamos a ver más adelante, si quieres adelántalo, ahí ya entramos en la resolución. Si la resolución a nosotros nos dice que podemos finalizar en alguno de los escenarios con formulario de movimiento de mercancías, pues debería haberse tocado los mecanismos de terminación de la modalidad. Porque es que esta modalidad ya existía, reitero, ya tenía y ya consagraba unos mecanismos de finalización de la temporal y por lo tanto este formulario de movimiento de mercancías debería haber quedado dentro del artículo 371 del decreto 1165. Aquí, ¿qué encontramos? El primer escenario, por llamarlo así, que consagra la resolución 185. Entonces nos dice, estamos elaborando, vamos a mandar, vamos a llevar una materia prima 1 y una materia prima 2 a un usuario en zona franca para que éste transforme, elabore y cómo debe salir esta mercancía hacia la zona franca. Dice la resolución que mediante un formulario de movimiento de mercancías y una SAE se elabora el bien y cómo debe volver a salir al resto del territorio aduanero nacional, que nos dice la resolución e incluso que nos dice un concepto de septiembre de este año, un concepto de la oficina jurídica. Nos dice, en la medida en que aquí no hay unos tributos aduaneros ni un IVA de por medio, básicamente esa reimportación se ve plasmada en un formulario de movimiento de mercancías. No se va a requerir una declaración en sí misma de reimportación, pero sí obvio voy a requerir de la factura con el IVA correspondiente del servicio, porque aquí ese usuario me va a facturar o le va a facturar al cliente en el territorio aduanero nacional un servicio. Entonces tendrá que tener la factura en la que se factura el servicio prestado con el IVA correspondiente a ese servicio prestado. Si quieres, siguiente, por favor. Si seguimos con el segundo escenario, nos encontramos en que puede darse un caso en donde haya materias primas que yo envíe a la zona franca, ubicadas en el territorio nacional, que haya materias primas que yo envíe a la zona franca que vengan desde el resto del mundo. En ese escenario, cuando el usuario produce el bien y el bien me lo va a devolver, pues las materias primas que llegaron del resto del territorio nacional pues van a ingresar, como ya sabemos, con un formulario de movimiento de mercancías y una SAE. El bien se va a transformar junto con la materia prima que llegó del resto del mundo, que ingresó a la zona franca. Ahí, para ingresarlo al territorio aduanero nacional, voy a requerir presentar una declaración de importación para reimportación para perfeccionamiento pasivo y voy a tener que liquidar esos tributos aduaneros sobre el componente extranjero. Eso siempre, bueno, más la factura obviamente por el servicio con el IVA correspondiente. Eso siempre y cuando sobre esa materia prima que llegó del resto del mundo no se hubiese presentado declaración de importación de forma previa a ingresar al proceso productivo. Porque si esa materia prima ya se encuentra nacionalizada dentro de la zona franca, pues no va a haber
no nos va a ocupar los tributos aduaneros, y en ese sentido volvemos al escenario 1, nos devolvemos a ese escenario en donde no vamos a requerir de la declaración de importación para reimportación, sino lo que vamos a requerir es un simple formulario de movimiento de mercancías. Si quieres, siguiente, por favor. Y hay un escenario 3, en donde tenemos materia prima que yo envío desde la zona, desde el resto del territorio aduanero nacional, materia prima que yo envío desde el resto del mundo, pero adicionalmente ese usuario que se dedica a maquilar y se dedica a producir, no solo me maquila a mí, sino le maquila a multiplicidad de clientes, puede llegar a haber comprado materia prima que vaya a involucrar dentro de esa producción de ese bien en el territorio nacional para el desarrollo de su objeto social. En ese sentido, en esa compra, como ya sabemos, no habría habido IVA. Entonces, al involucrar esos 3 elementos, pues tendría que haber una declaración de importación para reimportación bajo la modalidad de reimportación, y en esa se deberían liquidar esos tributos aduaneros sobre la materia 3, que viene el resto del mundo en la medida, como les mencionaba, que no hubiese sido nacionalizada previa al proceso de transformación, y se tendrá que liquidar, se tendrá que calcular la base gravable de esa materia prima que ese usuario ingresó a la zona franca en el desarrollo de su objeto social para poder calcular y pagar el IVA correspondiente. Siguiente, por favor. Eso con relación a la exportación para perfeccionamiento pasivo y los diferentes escenarios. Si ya entramos en otro artículo de los que consagra esta resolución 185, nos encontramos con las operaciones de zona franca con destino al resto del mundo. Y había, desde la expedición del decreto 659, teníamos diferentes inquietudes en el sector en quién podía llegar a exportar, quién realmente debía exportar. Y pues esta resolución aclara los diferentes exportadores para cada uno de los tipos de zona franca. Si estamos frente a una zona franca permanente, vamos a encontrarnos con que el exportador podrá ser el usuario industrial, el usuario comercial, el tercero exportador. Y si estamos en una zona franca permanente especial, el usuario industrial, y si estamos en una zona franca transitoria, el usuario expositor o el usuario administrador. Pero esto solo aplica, si quieres, sigue, si el servicio prestado no implica una transformación. ¿Eso qué quiere decir? Que quedó por fuera la maquila. Eso quiere decir que solo procede para la prestación de servicios. Eso quiere decir que los interrogantes que posiblemente existían antes del 18 de octubre, fecha en la cual se publicó esta resolución, pues siguen existiendo para el escenario en donde haya habido una transformación, es decir, una maquila. La resolución igualmente nos dice que en estos casos, pues en los casos en donde los exportadores pues ya quedan aclarados, se va a exigir SAE, formulario de movimiento de mercancías, y pues la autorización de la respectiva autorización del usuario operador, y se podrá hacer ya sea directa o a través de la agencia de aduanas. También nos señala que se va a requerir una inspección, que en los casos en donde haya inspección documental o embarque directo, se debe remitir registro fotográfico donde se evidencie la instalación del dispositivo de trazabilidad de carga, donde adicionalmente se evidencie el medio de transporte de unidad de carga. Aquí vale la pena pues mencionar, o en mi concepto no logro ver la necesidad de un registro fotográfico cuando ya hay un registro, cuando ya hay un dispositivo de trazabilidad de carga, porque si lo que tenemos es un dispositivo de trazabilidad de carga, los dispositivos de trazabilidad de carga son lo suficientemente inteligentes y seguros, o eso Sobre es lo todo que... la seguridad, porque es que una foto, y lo comentábamos previamente con Silvia, pues es que con inteligencia artificial es muy fácil sacar una foto que no existe. O sea, en últimas, en términos de seguridad, pareciera que no es la opción más adecuada y uno no termina de entender la finalidad. Claro, entonces acá fuera del dispositivo de trazabilidad vamos a requerir de un registro fotográfico, y hay algo que también lo discutíamos ayer con Angélica, no nos queda muy claro, que dice, se evidencia el medio de transporte y la unidad de carga. ¿A qué medio de transporte se está refiriendo ahí? Pues al medio de transporte terrestre en el que está saliendo del usuario de la zona franca en principio porque va para un aeropuerto o para un puerto, al medio de transporte final, es decir, al avión buque. y al buque. Eso va a ser un imposible. Entonces, sí vale la pena aclarar a qué medio de transporte en principio debería ser,
al primer medio de transporte, es decir, al medio de transporte con el cual está saliendo de la zona franca, pero pues claramente no, pues no está, No está claro. no está tan claro. Ujú. Siguiendo, también nos dice esta resolución que cuando la mercancía salga desde la zona franca a un lugar de embarque en la misma o diferente jurisdicción, se deberá registrar se deberá dejar nuevamente el registro fotográfico dentro del formulario de movimiento de mercancías. No sé por qué ahora el registro fotográfico está tomando un nivel probatorio tan grande, pero si realmente está tomando un nivel probatorio tan grande como lo vemos en este artículo, pues entonces tendremos que darle el nivel y la relevancia que requiere. Luego las fotos tenemos que poder llegar a probarle a la DIAN el día de mañana que son 100% auténticas y la trazabilidad de ese registro fotográfico. De lo contrario, esa prueba que ahora se vuelve fundamental en este aspecto de operaciones de zona franca con destino al resto del mundo, pues lo más probable es que vaya a ser objetada por la administración si no se logra mostrar esa autenticidad, esa originalidad del registro fotográfico y esa traza del registro fotográfico. Eso hasta acá básicamente es lo que los dos grandes artículos que toca el régimen franco. Sin embargo, hay un artículo en los primeros artículos de la resolución, si quiere, el siguiente, que hace relación a los criterios de descripción. Estos criterios de descripción, ¿por qué me parecieron importantes traerlos a colación? Por varias razones. Uno, porque a partir del momento en que tengamos nosotros ese sistema prometido, pues vamos a tener una declaración de ingreso. Y si la declaración de ingreso es como nos han expresado que va a ser, es decir, que va a tener prácticamente las mismas casillas que una declaración de importación y que va a requerir que la descripción en la declaración de ingresos sea una descripción similar a la que hoy se exige en la declaración de importación, pues los criterios de descripción van a tener una relevancia, van a tener toda la relevancia al momento de hablar de declaración de ingreso. Entonces, por eso trajimos este aspecto o este artículo aquí a colación. Entonces, este artículo lo que nos dice es que se debe entender por mercancía diferente y sobre todo por ese concepto de características fundamentales. Entonces, nos dice que tenemos que tener presente que características fundamentales, lo primero es el producto y que para entender qué es un producto nos tenemos que ir a la resolución de descripciones mínimas, que es la resolución 57 de 2015, en donde producto pues es la denominación común de la mercancía. Y eso obviamente hace que haya una diferencia entre una y otra mercancía, pato y pavo, como nos explicaban hace muchos años. Sí. Desde hace muchos años. Pues el pato claramente es diferente en la denominación y en el producto en sí mismo que el pavo. Ambos pueden ser animales, pero son bastante diferentes. Sí. Y lo otro, lo cual nos señala este artículo, nos hace referencia al error total o omisión en el serial. Y aquí este artículo tiene bastantes ejemplos. De hecho, ejemplifica que se entiende por error en la ubicación de la totalidad de los números, letras exigidos, y nos dice también cuándo se entiende o cuándo se debe entender que no se indica ninguno de los números o letras que son exigidos. ¿Y qué se debe entender como exigido? Lo que está en la resolución 57. Lo que quiere decir es que si la resolución 57 me va a exigir un serial, pues yo debo tener dicho serial. Y si yo cometo errores en donde mi serial es 654321 y lo que ingreso es 123456, pues ahí hay un error total. ¿Por qué hay un error total? Porque hay un error total en la ubicación de los números. Mientras que, y cuando no se indica ninguno, también me dice la resolución, pues su serial es A, B, C y D, y usted señaló 1, 2, 3, 4, pues claramente estamos frente a seriales totalmente diferentes. Y también este artículo nos hace relación o nos hace referencia, si quieres, siguiente diapositiva, a la descripción errada o incompleta. Y nos dice que debemos entender por esa descripción errada o incompleta. Errores u omisiones parciales en una o varias características que acompañan el producto. Volvemos, ¿de acuerdo con qué? De acuerdo con las descripciones mínimas establecidas en la resolución 57 y errores u omisiones parciales en el serial.
cuando lo que hay es, y de hecho llama la atención, cuando hay una misma ubicación de uno de los seriales. Es decir, el serial era el 1, 2, 3, 4, 5 y yo puse 5, 4, 3, 2, 1, pero se entiende que hay un error o omisión parcial porque de todos modos puedo ubicar un mismo número dentro pues dentro del serial que señalé. Entonces, estos criterios de descripción, reitero, creo que debemos comenzar a traerlos a nuestro día a día, porque va a ser posiblemente nuestro día a día Sí, claro. en un tiempo Con las con las anticipadas y con las descripciones y con las declaraciones de ingresos. Y siguiendo también, hay otro elemento que también, aunque no es 100% relacionado, si quieres, cambia de slide, relacionado con el régimen franco, sí también es importante que comencemos a entenderlo, que es el comportamiento esperado. En una columna vemos considerando el decreto 659, la definición, el comportamiento del transportador de acuerdo con el 659 y el comportamiento de acuerdo con el 659 que debe tener el declarante. Hoy que está vigente, hoy está vigente el comportamiento esperado del transportador de acuerdo con el 659 y ese que incluso está reglamentado con, pues indirectamente, con el artículo 100, con la resolución 185, cuando se refiere a la obligación de informar el zarpe o despegue por parte del transportador máximo dentro de las 3 horas siguientes. Aquí, ¿por qué me parece importante que ustedes comiencen a hacer esa interiorización de todos estos comportamientos esperados? Porque hoy la obligación, llamémoslo comportamiento esperado, y como un colega nuestro decía, ni mi mamá espera tanto como espera la DIAN, Juan Diego Cano, pero pues está esperando que el transportador y ahora incluso la gente de carga señalen dentro de su sistema la fecha de zarpe o despegue. Para el transportador en sí mismo, pues eso no debería ser, en términos generales, un comportamiento difícil de cumplir porque ya en sus sistemas las fechas del despegue o del zarpe se encuentran. Pero va a venir ese comportamiento esperado del declarante. Claro. Y el declarante ya somos todos nosotros. Los usuarios de zona somos franca. todos, somos tanto el que está fuera de la zona franca como el que está dentro de la zona franca. El que va a presentar una declaración anticipada como el que va a presentar una declaración de ingreso. Entonces tenemos que tener presente que nuestro comportamiento esperado para ese declarante establecido en el 659 es actualizar la declaración de importación con los datos del documento de transporte una vez zarpe o despegue, es informar. Entonces, por eso, pues es importante conocer y hacer esa unión entre esos dos conceptos, el comportamiento esperado del declarante que viene una vez haya sistema, como el comportamiento esperado del transportador, que ya hoy está vigente, junto con el de la gente de carga que lo incluyeron en la resolución. Y a mí me gusta mucho, Silvia Paula, que tú hayas incluido este tema del comportamiento esperado, porque en las diferentes reuniones, capacitaciones, sensibilizaciones que hemos hecho en el sector sobre el decreto 659, ese mensaje se lo hemos dejado a nuestros afiliados y a todos los usuarios, a toda la comunidad, y es casi que hay que empezar a prepararse desde ya, los que no lo han hecho, y hacer como esos trabajos que hemos comentado, por ejemplo, cuando se hace un manual de prevención y control de lavado de activos. Porque al final del día esto tiene mucho de manejo de riesgos aduaneros. Y es tener muy claro, y ustedes conocen su operación mejor que nadie, y a partir de ahí identificar qué es lo que se puede esperar de mí. ¿Sabes? Y empezar a acotar los procedimientos. Esto casi que se vuelve un ejercicio de tiempos y movimientos para que con las nuevas exigencias que entran en vigencia, pues haya ese manejo adecuado del riesgo, que es imposible tener una operación pues absolutamente libre de riesgo, ni más faltaba ahí. Pues para que no exista riesgo es porque no existo. Es porque no existo. Eso me gusta, esa perspectiva existencial. Pero ciertamente pues hay que hacer ese manejo y insistirles una vez más, prepararnos desde ya.
¿no? Todos muy encaminados a eso, pues que va a entrar en vigencia en algún momento. Y eso que está diciendo Angélica cuando dice prepararnos desde ya, creo que pues es como lo anunciado, por no decir que la Sí, muerte sí, anunciada, sí. porque no va a ser la muerte anunciada de Gabriel García Márquez, pero sí es la norma más que anunciada. Es decir, Es la historia de un le dije, sí, de un para le dije y le complementar, advertí. sí, le advertí. Entonces, preparémonos, porque a nivel de los importadores, pues ya hay un universo de importadores que trabajan con anticipadas. Un segmento, perdón, de importadores que trabajan, no es la mayoría, no son la mayoría de bienes, pero ya hay por lo menos ya hay una experiencia en, posiblemente con los usuarios esa experiencia no existe aún, porque no tenían esa declaración, porque no tienen que manifestar 48 horas antes, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces creo que es el momento de comenzar a trabajar en lo que tiene ese 659 que no ha entrado en vigencia, como por ejemplo el entender y el interiorizar los comportamientos esperados. Sí, de acuerdo. Porque uno podría pensar, pero ¿qué tiene de importancia lo que la DIAN espera de mí? Pues ¿qué tiene de importancia lo que la DIAN espera de mí? No es por una sanción, porque finalmente el comportamiento esperado no me va a traer una sanción. Lo importante de ese comportamiento que está esperando la DIAN de mí es entender que si yo no cumplo, me va a afectar el riesgo. Y si me afecta el riesgo, pues me afecta o sea, el riesgo me va a terminar, es un daño transversal, porque una sanción finalmente todos pagamos, las multas terminan pagándose. El riesgo es algo que como es un universo oscuro que no lo conocemos, que maneja un algoritmo, una fórmula matemática, etcétera, pues que está afectado por todo buen o mal comportamiento, sea positivo o negativamente, pues ya tenemos claro que este comportamiento esperado nos va a afectar de forma negativa, sí o sí, al transportador y a la gente de carga a partir del 3 de noviembre, al declarante a partir pues de ese interrogante de cuando juntemos el sistema, Cuando entra en vigencia. pero ya es una casi realidad. Siguiente, por favor. Y por último, pues para terminar, cómo comenzó Angélica, que decía que ayer había salido el proyecto de resolución, pues de la misma forma que comenzamos con los comunicados del 659, el 72, el 32, el 77, el de la 185, pues este fue el comunicado de anoche de la DIAN, en donde nos da a conocer a todos que ya publica una resolución que hace parte de ese corazón normativo que va a ser la base del sistema. Aquí yo no sé si el sistema es la base de la resolución o si la resolución es la base del sistema, es como Eso el es huevo como y la gallina, es como el huevo y la gallina y no vamos a entrar en esa discusión, pero lo importante es que tenemos plazo hasta el 12 de noviembre para presentar documentos. Es una resolución que tiene artículos de 4 páginas, que el régimen franco está en un número de artículos más que considerable. Sí, hay que sentarse a estudiar muy Está, juiciosos. si no estoy mal, en más de 30 artículos. Entonces, es una lectura, y como también alguien nos decía ayer, anoche, Angélica, y a mí, esto hay que leerlo con mente abierta. Sí. Entonces, creo que tenemos que tener esa mente abierta. Los invito a tener esa mente abierta para poder entender qué es lo que está queriendo la DIAN y poder realmente mirar si lo que está queriendo la DIAN entorpece o no entorpece nuestra operación, o simplemente nosotros no queremos cambiar porque ya estamos cómodos con nuestra operación. Es que son escenarios diferentes. Entonces, por eso esa mente abierta, esta invitación de cierre de esta mente abierta para poder leer esta resolución y podernos poner en los pantalones de la DIAN para así poderle transmitir a la DIAN nuestras preocupaciones de una forma técnica. Sí, sí, yo creo que ese llamado de la doctora Silvia Paula es muy pertinente, porque ciertamente estamos partiendo de una realidad. El decreto 659 ya fue, hacia allá vamos, no tenemos el 100% de certeza de cuándo va a entrar en vigencia, pero pues como siempre la Cámara está lista a trabajar con nuestros afiliados, a trabajar con el sector, y pues a buscar que sea de la mejor manera posible, ¿cierto? Que yo creo que esa apertura lo que le permite a uno es ser creativo, pensar en las opciones en las que pueden mejorar las propuestas, Claro. más allá de decir, no me gusta. Pues sí, pues a nadie le gusta que lo controlen.
Eso está clarísimo. No, pues eso es como todo, pero o sea, eso los no quiere cambios. decir que no nos tienen que controlar y los Sí, cambios hay sí, que aceptarlos. Pero sí hay que aceptarlos, obviamente, de una forma, pues primero propositiva y con crítica constructiva, porque si no nos así sirve, es. pues tendremos que manifestarlo Sí, indiscutiblemente. sí, sí, sin duda. Entonces, si te parece, Silvia Paula, vamos a empezar con las preguntas Claro que sí. de las personas que están conectadas. Hemos tenido cerca de 100 asistentes pues a lo largo de esta charla franca. Muchas gracias. Entonces, hay una empresa ubicada en una zona franca. Creo que eso es uno de los casos que tú planteas. Tenemos materia prima e insumos que transformamos en un producto terminado y a su vez lo vendemos a una empresa B que está en el exterior, ¿correcto? Ujú, Hasta este punto el exportador debe ser la empresa A, que es la que está ubicada en la zona franca, es un usuario de zona franca. ujú. Pero para el caso nuestro, la empresa A vende a la empresa B ubicada en el exterior. Y esta a su vez vende la mercancía a una empresa C ubicada en el TAN. Ah, mira qué interesante. Obviamente sin que La venta, perdóname, la venta se hace a un no residente, pero el movimiento de la mercancía sí es a un residente. eso es lo que nos están diciendo. Ujú. Obviamente sin que la mercancía salga de la zona franca. O sea, todas estas compraventas ocurren mientras la mercancía está dentro de la zona franca. Posteriormente, la empresa C, que es la empresa que está ubicada en el TAN, que es la nueva propietaria de la mercancía, la vende a otra empresa en el exterior. Para este caso, la empresa del TAN puede aparecer como exportador de acuerdo a esta resolución reglamentaria 185. O sea, este es un caso que nos lo están describiendo, que es un caso concreto. Y aquí voy a hacer un comentario antes Un de disclaimer. un disclaimer, como dicen los americanos, y es que, por supuesto, con mucho gusto tratamos de responder a sus inquietudes, pero la decisión de cada empresa, desde el punto de vista jurídico y operativo, pues le corresponde a la compañía y nosotros siempre recomendamos, pues por supuesto, revisar los temas con sus asesores aduaneros, sus asesores tributarios. Habiendo hecho esta consideración, fíjate que al final del día es una operación súper particular, pero de lo que se trata, si uno quisiera tratar de simplificar esta descripción de la operación, es una mercancía que se fabrica en zona franca, el propietario es una empresa ubicada en el TAN, que eso puede pasar y pasa mucho, y esa persona en el TAN se lo vende a un tercero que está en el resto del mundo, lo que quiere decir que la mercancía sale de zona franca al resto del mundo. Y aquí la pregunta en particular es, ¿puede la empresa titular de la mercancía, o sea, la que está en el TAN, aparecer como exportador? Y cuando uno habla de aparecer en un término más coloquial, en realidad, Ser el exportador. para que lo pongamos en términos más técnicos, es el que tendría que presentar la solicitud de autorización de embarque. Pues acá yo creo que hay varias cosas para tener presente. Lo primero es que hay un tema de transformación. Hay una transformación, ciertamente. Entonces el usuario transforma y esa transformación, o sea, el usuario elabora, porque es que el usuario no está, de acuerdo con esto, el usuario no está transformando para un tercero. El usuario elabora, el usuario produce. Y empiezan una cadena de ese usuario le vende a un no residente y ese no residente se lo vende al usuario de a la empresa que está en el TAN. O sea, pues en última, esa operación no ha tenido ninguna modificación. mucho para simplificarlo. Voy a Porque, tratar de ponerlo como en términos bueno, muy no, simples. no, no, es básicamente lo que pasa hoy Hay una transformación en zona franca y se produce un bien X por parte del usuario, es decir, no en por prestación parte del del usuario. servicio. Pero el titular de la mercancía por una cadena de compraventas es una empresa en el TAN. Pero el Y bien esa viene para el empresa, TAN. no, va para el exterior. Y esa empresa en el TAN se lo vende nuevamente a una empresa que está ubicada en el resto del mundo, lo que quiere decir que la mercancía tiene que salir de zona franca al resto del mundo. La pregunta que nos hace esta persona es, en ese caso, ¿podría la empresa ubicada en el TAN ser el que presente la solicitud de autorización de embarque y por lo tanto ser Pues precisamente ayer lo hablábamos con un colega nuestro y bajo ese escenario, pues primero, eso no ha tenido absolutamente ningún cambio en la regulación, porque el cambio de la regulación o se refiere a exportaciones para perfeccionamiento, que no es, o se refiere a salidas al resto del mundo,
pero lo que consagró esas salidas al resto del mundo fue todo aquello que implicaba un servicio, fue el cambio. Entonces, bajo el escenario, pues se tendría que regular bajo la normatividad actual y como se ha venido practicando hasta el momento. Es decir, si hasta el momento está saliendo de la zona franca con un formulario de movimiento de mercancías hacia el resto del mundo, pues debería seguirse haciendo así. Sin embargo, ayer precisamente el colega del que hablábamos nos decía que él, situado dentro del territorio aduanero nacional, podía presentar ese TEX. Porque finalmente es una operación que a hoy no ha tenido ninguna modificación. Es una operación del día a día de ustedes de hoy. Si ustedes están vendiendo, si ustedes están vendiendo y están teniendo esa feria, esas ventas sucesivas, por decirlo así, esas ventas sucesivas es lo que pasa hoy en día. Y ni la resolución ni el decreto están tocando eso. No, porque el decreto de hecho se metió fue pero con las ventas a las comercializadoras Sí, internacionales. que eso es otra cosa. Que esa es otra cosa y eso es un caso clarísimo. Eso es un caso clarísimo en donde no solo ha sido el decreto, sino el concepto unificado de CIs, la posición de la DIAN reiterada entre las operaciones entre zona franca y comercializadoras, pero esto puntualmente pues es una operación que no ha tenido modificación alguna entre el 1165 y hoy. Ahora, que en aras de la discusión, y esto por supuesto, como decía antes, sin que sea una posición definitiva de la Cámara, si hay algunos Ni de Silvia Paula. ni de la doctora Silvia Paula, si hay algunos que consideran que en todos los casos tiene que haber una SAE. Y porque además recuerda que hay, que hay unas sentencias del Consejo de Estado. Y con 6. Ajá, y en algunos casos, y hay, incluso en algunos que no son 6, y lo que está diciendo es, cada uno tiene que ser el titular de su operación. Es decir, si realmente la operación corresponde a un tercero, de alguna manera le dice, usted tiene que buscar la forma de ser usted el que aparezca en los documentos. Entonces ahí es donde se han expuesto diferentes alternativas, como por ejemplo la posibilidad de que haya un contrato de mandato en virtud del cual el usuario presente la SAE y salga. Claro, podría evaluarse ese contrato de mandato, caso en el cual debería entonces revisarse el tema cambiario de por medio, porque finalmente ese usuario no es el exportador ni es a quien va a ver, ni es a quien viene el pago por concepto de esa exportación. Ese pago por concepto de esa exportación va a venir pues por realmente esta relación, o sea, al usuario le pagarían el servicio del mandato, pero el bien en sí mismo se lo terminan pagando al propietario del bien, que está ubicado en el territorio aduanero nacional. Sí. Porque es quien está realizando la venta al exterior. Y esto tiene tanto de ancho como de largo, porque cuando uno entra a ese tema cambiario, fíjate que ahí uno lo debería expresar casi que en términos de cuál es el canal cambiario que abre cada uno en su operación. Yo puedo tener una compraventa de mercancía no considerada exportación, y eso el régimen cambiario lo contempla, y hay un numeral para describir esas operaciones. Distinto a las operaciones que también son de voluntaria canalización, que es la de los servicios, que era lo que tú estabas diciendo. Tal cual. Entonces, bueno, sigamos adelante. Estábamos hablando, yo creo que aquí Juan Quiroga, cuando seguramente tú estabas hablando de los dispositivos de seguridad. Entonces él hace un comentario y en ese caso ese dispositivo de trazabilidad de carga es el satelital o el precinto botella homologado tradicional. Ese dispositivo electrónico de trazabilidad es el satelital. De hecho, denme un segundo que estoy abriendo acá la norma. El decreto 1165. Porque esto finalmente. Sí, para que demos la respuesta completa. Nos dice este decreto 1165, y este fue uno de los conceptos que trajo el decreto
pues que están dentro de una de las tantas modificaciones del 1165, es que el dispositivo de trazabilidad de carga es un equipo electrónico exigido por la autoridad aduanera que se colocan las mercancías en las unidades de carga o en los medios de transporte para asegurar la integridad de la carga mediante el registro de todos los cierres y aperturas de la transmisión del posicionamiento de las unidades y en los medios de transporte, permitiendo el monitoreo 24 horas. Entonces, al permitir el monitoreo 24 horas, pues tendrá que ser, yo supongo, técnicamente satelital, porque cómo más puede llegar uno a estar en el momento que es identificando que están aperturando o cerrando un contenedor, de acuerdo con la definición propia del 1165 de dispositivo. Bueno, aquí hay otro caso que de nuevo creo que es uno de los que tú planteaste gráficamente. Dice, si la materia prima, aquí seguramente estamos hablando de la materia prima que se está utilizando para la fabricación del bien, se encuentra en el TAN, es importada. O sea, yo aquí estoy entendiendo que si la materia prima que el cliente en el TAN le está mandando al usuario de zona franca para que haga un perfeccionamiento pasivo, es importada, o sea, ya está nacionalizada en libre disposición. Si después, para el ingreso del bien final, se requeriría una declaración de importación, o no, perdón, es que me parece que está un poquito confuso, que está hablando de la declaración de importación para el ingreso a zona franca, pero en realidad, un poquito para que hagamos aquí un repaso. Yo creo que aquí lo que está queriendo preguntar esta persona es si cuando la materia prima que está en el territorio aduanero nacional no es nacional, sino precisamente es importada y se introduce un proceso productivo dentro de la zona franca, ¿qué pasa con ese bien final de la zona franca? O sea, ¿qué pasa aduaneramente? Si es con formulario, si es con declaración, con qué documento es. Pensaría que va enfocado en eso, porque voy a leer la pregunta exacta. Si esa materia prima que se encuentra en el TAN es importada, se requiere las DIM para el ingreso a zona franca. Pues primero esa declaración de importación, esa mercancía, esa materia prima que ya fue importada al territorio aduanero nacional, se entiende que está en libre disposición. Y se entiende que está en libre disposición porque como lo señalaba Angélica ahorita, pues para entender que está nacionalizada es porque ya surtió todo su proceso y se encuentra en libre disposición. En el momento en que ingresa a la zona franca y se transforma, pues debería tener el mismo nivel de una materia prima pues nacional y no debería requerir de ningún tipo de declaración de importación para el regreso a la zona franca, porque no hay tributos aduaneros de por medio. ¿Por qué? Porque sobre esa materia prima ya pague tributos. Si la pregunta no va por ahí, sino por los documentos en los que yo debo soportar que esa materia prima ya se encuentra nacionalizada, pues la respuesta es sí, yo siempre voy a requerir de la declaración de importación, porque la declaración de importación, de acuerdo con el 1165, es el documento que me prueba que un bien ingresó de una forma legal al territorio aduanero nacional cumpliendo todos los requisitos y formalidades aduaneras. Entonces, yo voy a requerir de esa declaración de importación en cualquier fase del proceso, pues obviamente antes de la transformación y con posterioridad incluso, porque recordemos que la DIAN me puede pedir a mí las declaraciones de importación de los bienes, en este caso de la materia prima, sin límite en el tiempo ni fecha en el calendario. Así es. La siguiente inquietud me parece que está súper al lugar. Yo creo que le va a aclarar muchas dudas a varios. Dice, si una mercancía se encuentra solamente almacenada dentro de una sola franca, dentro de una zona franca, o sea, aquí no estamos haciendo transformación de ningún, y va a salir al resto del mundo, en la SAE, ¿quién debe aparecer como exportador? Uno, el dueño de la mercancía o el usuario logístico. Aquí estamos pensando en esos usuarios logísticos que prestan servicios logísticos, que yo quisiera resaltar. Esto tú ya lo dijiste, Silvia Paula, y es que esta es una de las puertas que abrió esta resolución. Porque en la versión de la resolución 97 solamente estaba consagrada esa posibilidad, pero para los usuarios comerciales. Y aquí yo sí creo que la resolución de un paso hacia adelante en reconocer que hay usuarios industriales de servicios de zona franca que prestan servicios complementarios, no solamente almacenamiento, eso ya lo tenemos todos muy claro, sino que presta diferentes servicios. Pensemos en un caso como en el de empaque, etiquetado, alistamiento. Conservación. Entonces, aquí la pregunta es, ¿quién debe aparecer como exportador en esos casos?
Pues en la medida en que lo que se presta acá es un servicio que no implica ningún tipo de transformación, absolutamente. Se va a requerir primero la SAE, como lo dice quien está, Daisy Cortés. como lo está señalando Daisy, el formulario de movimiento de mercancías, la autorización del operador, pero quien a la pregunta específica de quién va a poder o quién debe aparecer como exportador, pues estamos en una zona franca permanente, va a poder aparecer como exportador el usuario industrial, el usuario comercial o el tercero exportador. Cualquiera de los tres. Finalizando la grabación, claro que sí, vamos a poner la grabación en nuestra página web. Si un usuario comercial ingresa materia prima nacional de un tercero con perfeccionamiento pasivo y en el proceso coloca materia prima nacional exportada, al momento de la salida sale solo con formulario o debe presentar declaración por reimportación. Pues, pero perdóname un segundo, sí. porque es que aquí ya la pregunta tiene... Pues es que un usuario comercial en sí mismo no puede transformar. Exactamente. Para poder transformar tienes que ser, para poder transformar en términos generales tienes que ser usuario de bienes. Y si lo que vas a hacer es transformar para terceros, tienes que ser usuario de bienes y de servicios. Entonces, pues aquí en sí mismo este usuario comercial no podría recibir materia para perfeccionamiento. Sí, que yo ahí creo además que es importante, de nuevo como en este manejo de riesgos que siempre involucra la operación, pues hacer un análisis muy juiciosos, porque claro, hay opciones que pueden sonar lógicas, ¿cierto? Desde yo cómo muevo una mercancía de un lado a otro y para diferentes opciones, pero ciertamente yo creo que lo que acaba de decir Silvia es importante tenerlo en cuenta y es desde el 2147. Aquí ya ni siquiera estamos hablando del decreto 1165 y su reglamentación, sino de cómo el 2147 estableció unas funciones, incluso la ley 1004, unas funciones de cuál es la vocación de cada uno de los usuarios que están en una zona franca. Entonces ahí yo creo que vale la pena ser muy juiciosos en ese análisis. Bueno, dice, en el caso 3 para perfeccionamiento pasivo, no hay materia prima extranjera, solo materia prima de un tercero y materia prima nacional del usuario industrial de la zona franca. ¿Se realiza un formulario de movimiento de mercancías? Pues esa es una muy buena pregunta, porque finalmente hay un IVA de por medio. En mi concepto, puede ser que mañana salga un concepto de la DIAN diciendo algo diferente, pero, y que pueda ser también que haya colegas que opinen diferente, pero en mi concepto, al haber un IVA de por medio de esa materia prima que tiene el usuario, se requeriría de la declaración para liquidarla, para calcular la base gravable y liquidar el IVA O correspondiente. sea, tú dirías que ahí va una declaración especial. Claro, porque todos los bienes son nacionales. Claro, aquí uno diría, pero esa declaración especial de importación en sí misma no va a consagrar una modalidad. Y la modalidad es importante porque es una reimportación. Pero declaración sí. O sea, ¿por qué? Porque tú te calcular la base gravable de ese IVA. Ese bien no puede volver al territorio nacional sin haber pagado IVA en ningún lado. O sea, en algún flujo. Y aquí claramente me imagino yo, lo señala la persona, pero me imagino que ese IVA, ese bien que ingresó a ese usuario cuando lo adquirió, pues lo adquirió para el desarrollo del objeto social. Si lo adquirió para el desarrollo del objeto social, no pagó IVA. Pero déjame darte una perspectiva distinta a eso. Y es que la resolución 185 permite el reingreso del bien final cuando tengo un perfeccionamiento pasivo. Sí. Con el formulario de movimiento de mercancías, siempre y cuando no haya lugar al pago de tributos aduaneros. Pero entonces este IVA, ¿dónde se liquidaría? ¿En la factura? En la factura. Entonces, de nuevo, aquí estamos mostrando dos interpretaciones distintas. Y es porque la resolución está diciendo eso. Usted va a necesitar, usted hágale tranquilo con formulario, a menos que tenga que pagar tributos. Y cuando yo me refiero a los tributos, el hecho generador es la importación. Exactamente, no la compraventa. Sí. Lo que quiere decir que si el hecho generador de ese IVA es la compraventa y no una importación de mercancía, yo en la factura puedo liquidar ese IVA.
O sea, en ese sentido, se factura, en la factura habría dos IVAs. Un El servicio el y IVA por el servicio y el IVA por ese componente adicional para que no quede sin pagar los impuestos. Sí, podría llegar a hacer eso, justificándose y basándose en que la misma norma dice que si no hay tributos aduaneros no hay declaración de importación, pero que se tiene que liquidar la base gravable de ese IVA y que se tiene que pagar ese IVA. Claro, hay que pagarlo sí o sí, Sí, de acuerdo. Aquí, indiscutiblemente. bueno, dice, frente al artículo 185, ¿a qué hace referencia el tercero exportador? No entendí la pregunta. No, sí, yo pues yo ¿Tú sí creo que Ok. entenderla. Como dentro de los quienes pueden exportar de zona franca al resto del mundo, en la medida en que solo sea servicios, introducimos el concepto de tercero exportador. Pues ese tercero exportador es precisamente el que no es el usuario, es decir, el que está afuera, pero que realmente es el dueño del bien. Así se entiende ese tercer exportador. No sé si a eso se refiere la pregunta en sí misma. Sí, yo tengo que confesar que no la entendí completamente. ¿Nos pueden recordar la fecha de entrada en vigencia? 3 de noviembre. 3 de noviembre, y ahí la razón es porque dice 15 días, la publicación fue el 18 y, y el artículo 27 dice 15 días transcurridos, a los 15 días transcurridos, una vez transcurridos 15 días es lo que dice la resolución. Entonces quiere decir que transcurrido el día 2 de noviembre entra en vigencia, es decir, el 3. Así es. Otro caso, dice, si una empresa colombiana le vende a una empresa extranjera, pero el comprador en el exterior le solicita la entrega de la materia prima a un usuario de bienes y servicios de zona franca para proceso de maquila, transformación, el ingreso a zona franca debería presentar SAE. ¿Pero de dónde viene esa materia prima? O sea, digo, porque es el comprador el que está, el comprador en el extranjero, el no residente. ¿La materia prima viene del TAN o viene del mundo? Si bien mientras seguimos con las otras preguntas, le pediría el favor a Mónica Usa que por favor Sí, amplíe su pregunta. Aquí alguien vuelve sobre el primer caso. Hay un usuario industrial que presta un servicio de maquila para una empresa que está ubicada en el TAN. ¿Listo? Primera parte. Donde efectivamente hay una transformación, un perfeccionamiento. Se debe presentar una SAE y si es así, la puedo presentar yo como usuario industrial sin importar que la materia prima sea de mi cliente. Las materias primas son de la empresa en el TAN. Que ya para dejarte responder, Silvia Paula, yo creo que en estos casos mi primera recomendación sería ir partiendo la operación, ¿sabes? Como ir fraccionando los diferentes flujos que involucra la operación para poder ir. Entonces, Mariana, si tú nos puedes ayudar, por favor, a poner nuevamente la presentación. En el slide 9. E ir al slide 9, que ahí está gráficamente, creo, la respuesta que va a dar la doctora Silvia Paula para que podamos abordar esta pregunta de Santiago. Muchas gracias. Muchas gracias, Silvia Paula. Pues básicamente, un poco lo que señala Angélica cuando dice hay que abordar paso a paso, pues quien está enviando la mercancía a la zona franca es el residente en el territorio aduanero nacional. Luego, el que debería presentar la SAE es el residente en el territorio aduanero nacional, porque no es el usuario el que está introduciendo la materia prima del resto del territorio. Está siendo enviada precisamente para perfeccionamiento a la zona franca. Y aquí no solo mirar la parte propia de la operación que se está preguntando, sino yo también recomendaría es leer estas operaciones estas operaciones en el marco de lo que establece la regulación aduanera de forma integral. Entonces, ¿quién es el que está exportando para perfeccionamiento? El residente. Si el residente es el que está exportando para perfeccionamiento, es el residente el que debe presentar la SAE, porque es que no es el usuario el que, en mi concepto, no es el usuario el que está exportando para perfeccionamiento. Bueno,
La resolución menciona unos buzones para enviar el registro fotográfico cuando la selectividad salió directa a documental. ¿Se sabe cuáles son esos No, buzones? No, ni idea. no, y pues No, no sabemos. no. Que eso debería estar Eso avisado tiene antes que del estar antes 3. del 3, es decir, Claro, entendiendo que el 3 es domingo, debería estar el 1 de noviembre. claro. Pues, ¿por qué? Por facilidad, pues porque el 3 de noviembre ya requeriríamos presentar el registro fotográfico Claro. y no lo vamos a poder presentar. Además que si estamos en esta nueva fase, digamos, como de las operaciones aduaneras en Colombia, pues aquí vamos a tener un 7x24. Ah, claro, el 7x24 ya está vigente. El 7x24 ya está. Hay una empresa, siguiente caso, dice, Sí. hay una empresa del TAN que envía a un usuario industrial en zona franca una materia prima nacionalizada en el TAN para perfeccionamiento. En el perfeccionamiento, el usuario industrial utilizó sus materias primas nacionalizadas y nacionales para transformar las materias primas que ingresaron del cliente en el TAN. O sea, tanto el cliente que envió unas materias primas nacionales como el usuario industrial de zona franca aportó otras materias primas nacionales o nacionalizadas. Dice, ingresa con SAE, se factura con IVA. Este es el mismo caso que hablábamos antes. Requiere declaración. No, aquí pues todo es, pues primero lo nacionalizado, en la medida en que no hay tributos aduaneros, no requiere nada. Lo nacional. Lo segundo, lo nacionalizado, como ya está en libre disposición, ya surtió todo el proceso, pues tampoco hay un tributo aduanero de por medio. Luego, lo que debería requerir es formulario de movimiento de mercancías. Claro, dejando, y creo ya entender la pregunta anterior cuando decían, ¿debo contar con esa declaración de importación? Pues si ya la materia prima fue nacionalizada en el territorio aduanero nacional, pues la prueba de que fue nacionalizada es la declaración de importación. Luego la prueba para poder soportarme en que lo que necesito es un formulario de movimiento de mercancías es la declaración de importación previa. Entonces acá no hay tributos aduaneros en juego, por lo tanto no debería haber una declaración de importación de por medio. Bueno. Aquí Santiago Anaya nos amplía la pregunta que había hecho antes sobre quién puede presentar la SAE. Dice, ¿esa persona puede ser una persona natural o jurídica en el TAN o extranjera? Fíjate que la resolución no discriminó que el tercero titular de la mercancía es nacional y extranjero. Pero entonces sí nos tenemos que ir a la regulación. Vuelvo a decir que como es que el régimen franco no es aislado a la regulación aduanera transversal, sí. tenemos entonces que ver qué nos dice el decreto 1165 de cuáles son los requisitos para ser exportador o importador. Y entonces tenemos que ver el artículo 10 que nos dice requisitos y obligaciones del importador o exportador. Y nos dice el requisitos de importador o exportador. Si estamos frente a una persona jurídica, nos dice esta norma, estar domiciliados y o representados legalmente en el país y estar inscritos en el RUT o en el registro que haga sus veces. Es decir, para que ese tercero exportador esté ubicado en el mundo y pueda exportar al amparo de la regulación aduanera, requiere cumplir con lo señalado en el numeral 1 del artículo 10. Y pues precisamente no. Puede hacer que esté representado legalmente en el país, no creo que domiciliado. Bueno, muchas gracias. Si soy un usuario industrial que presta servicios de maquila para una empresa del TAN con insumos nacionales, a la hora de retirar la mercancía de la zona franca, debo presentar declaración de importación. Se aclara que esta mercancía se retira con formulario y movimiento de mercancía, transacción 406. Actualmente estoy presentando declaración de importación con pago de 0 tributos aduaneros, ya que en mi factura le cobro al cliente el IVA del servicio. Perdón, yo vuelvo a leer esto. Si soy un usuario industrial que presta servicios de maquila para una empresa en TANSI con insumos nacionales, a la hora de retirar la mercancía de la zona franca debo presentar declaración de importación. Ahí, pues no, porque volvemos al escenario que estamos frente a insumos nacionales, caso en el cual la resolución y antes el concepto nos dice no hay tributos, formulario de movimiento de mercancías. Se aclara que esta mercancía se retira con formulario de movimiento de mercancías, bueno, con el código de transacción correspondiente. Actualmente estoy presentando DI con pago de tributos. No requerirías presentar declaración de importación porque precisamente la resolución nos reglamenta y nos señala que en la medida en que todos los productos sean nacionales, se va a requerir ese formulario de movimiento de mercancías.
cero tributos aduaneros, ya que en mi factura le cobro al cliente el IVA. Y en la factura obviamente tendrá que cobrarse el IVA del servicio correspondiente, porque tú lo que prestas es un servicio. Luego el cambio que deberías hacer es aplicar lo señalado en la, pues a partir del 3 de noviembre. Bueno, no, ya, porque está el concepto, realmente. Pero sí, a partir del 3 de noviembre, realmente. Sí, Sí, los conceptos no sí, son a partir del 3, pues para los funcionarios. para, Pero sí, para los funcionarios. a partir del 3 de noviembre deberías hacer formulario de movimiento de mercancías. ¿Por qué? Porque no tienes tributos. ¿Por qué no tienes tributos en juego? Porque toda tu mercancía, todos tus insumos son nacionales. En relación al reingreso a Colombia de mercancía, surgió perfeccionamiento pasivo en zona franca y se desonó materias primas compradas sin IVA por el usuario industrial, que ese era el caso que hablábamos antes. En la factura de servicio de maquila se factura el IVA y ese valor cobrado en el servicio incluye el costo de la materia prima. O sea, lo que nos está diciendo José es, yo estoy incluyendo todo. Pues yo creo que eso es mejor hablarlo, o sea, tratarlo con un tributarista, porque claramente dentro del servicio yo entiendo que estés incluyendo el valor del bien porque es un servicio global. Pero ese bien, no sé si tributariamente, y por eso lo aclaro, no sé si el hecho de que yo esté prestando un servicio que incluya un bien, el IVA correspondiente al servicio me pueda absorber el IVA del bien cuando el bien tiene una tarifa diferente a la del servicio. Eso pues, podría Hay que llegar, revisarlo sí, con más detalle. sí, con un tributarista. Ahora aquí volvió ya Mónica, muchas gracias por volver con nosotros. Dice, si una empresa colombiana le vende a una empresa extranjera, voy a retomar la pregunta, pero el comprador, o sea, el extranjero, le solicita la entrega de la materia prima a un usuario de bienes y servicios de zona franca para proceso de maquila, o sea, transformación, para ingreso a zona franca debería presentarse, entonces ella aquí nos aclara su pregunta. Dice, la materia prima que vende la empresa colombiana es nacional, está en libre disposición, hay factura exenta por tratarse de un comprador en el extranjero. Con esta materia prima se producirá un bien en donde participan materia prima de diferentes orígenes. Pero en este caso puntual, las compras requieren SAE para ingreso a zona franca. Perdón, Mónica, pero yo sigo un poquito perdida Sí, como en el sentido de la pregunta. No entendí. Si les parece, porque prefiero que después nos lo pongas, Mónica, por favor, como con todo el detalle, nosotros en nuestra página web, ustedes entran a la página de la ANDI y en el espacio superior vienen los links de las cámaras sectoriales. Nosotros ahí tenemos un espacio para inquietudes. Te agradecería que con toda la tranquilidad nos puedas hacer la descripción completa, pues para que lo podamos mirar, pero preferiría no decir algo que sea confuso para los asistentes. Y ya vamos con estas dos últimas preguntas que nos hemos pasado del tiempo. Muchas gracias, doctora Silvia Paula, Para nada. por la generosidad. Y aquí sigue todo el mundo conectado, muy juicioso. Entonces, estas dos, pues para que podamos terminar. Dice, en la charla hacen referencia al registro fotográfico siempre. Me gustaría entender esta aclaración. Esto debido a que en la resolución se hace referencia así, cuya selectividad haya generado inspección documental o embarque directo, el exportador usuario calificado de la zona franca deberá remitir a los buzones creados en las direcciones seccionales el registro fotográfico donde se evidencie la instalación del precinto del dispositivo de trazabilidad de carga cuando aplique, donde se evidencia el medio de transporte y la unidad de carga. Para ello se deberá dejar el registro del precinto en el formulario de movimiento de mercancías y la evidencia fotográfica en el servicio informático. ¿Eso es siempre o es solo en los casos de inspección documental? No, pues hay que, como tú mismo lo señalas, el artículo hay que leerlo de forma integral. Y entonces, al transcribirlo tú señalas cuando haya selectividad, por dicho, voy a leer el artículo, perdón, de la resolución original, perdón, un segundo. Entonces me dice así, cuando se... Sí, parágrafo 3 del artículo 523. Cuando se trate de una exportación desde la zona franca con destino al resto del mundo, cuya selectividad haya generado inspección documental o embarque directo, entonces ahí tiene que haber habido o inspección documental o tiene que haber habido embarque directo,
para que el exportador o el usuario tengan que remitir ese registro fotográfico a los buzones. Entonces, a la respuesta a tu pregunta no es que sea siempre, sino cuando haya selectividad, esa selectividad haya derivado en inspección documental o haya embarque directo, vas a tener que mandar ese registro fotográfico. Muchas gracias. Y finalmente, si soy un usuario industrial y presto el servicio de perfeccionamiento a un cliente que está ubicado en el TAN, y a este mismo cliente le presto el servicio de exportación hacia el resto del mundo, ¿puedo exportar después de prestar este servicio sin necesidad de retornarlo al TAN? Y yo creo que aquí... No, es que eso yo creo, yo creo que eso está tomado, o sea, no es que esté, yo creo que esa interpretación está tomada de lo que está pasando con la CEIS. Claro. Porque como la norma de Pero la ese es un CEIS, caso distinto. sí, ese es un caso y yo le pido a Dios, en la carta al niño Dios, que la DIAN no vaya a traer ese ejemplo acá. O sea, no vaya a traer esa práctica a todas las operaciones, porque no tiene ninguna lógica que yo tenga que... Operativamente no tiene ningún sentido que yo tenga que volver al territorio aduanero nacional. Entonces esperemos que no. En mi concepto no. Pero yo te entiendo porque a las 6 sí, pues puede llegarles a pasar eso. Sí, que nosotros insistimos y lo hemos discutido mucho. Sí, en su momento cuando salió el borrador de lo que posteriormente fue el decreto 659, ese fue uno de los comentarios, o sea, desde la Cámara nos ocupamos de eso. Y desde las 6 directamente, muchísimo. También. Y eso lo comentamos incluso, tú recuerdas en esa charla que hicimos con la doctora Claudia Marín, claro. tan pronto entró en vigencia el 659, claro. Que hablamos de la Carta del Niño Dios, porque como sector nosotros estamos convencidos de la virtud de los encadenamientos de estas herramientas de promoción al comercio. Total. Tenemos usuarios que en un 90% son micro, pequeñas y medianas empresas. El encadenamiento con una CI podría ser muy poderoso para que esos productos pues, que hacen nuestros usuarios en las zonas francas efectivamente lleguen al exterior. De acuerdo. Entonces, bueno, muchas gracias por mantenerse conectados. Estoy muy, no sé si contenta o preocupada o qué, pero en principio me parece contenta, sí. Es viernes. Es un viernes, que la gente esté conectada a nuestras charlas francas, pues me parece que es muy importante, que lo agradecemos mucho. A ti, por supuesto, pues por el tiempo. Y como les decía, estos son unos ejercicios de discusión, muy importante que cada uno, su caso concreto, lo revise internamente, hable con sus asesores aduaneros, sus asesores tributarios, para que así puedan tomar decisiones de negocio. Y nuevamente, pues estamos a la disposición del sector, desde la Cámara, listos para recibir sus comentarios, inquietudes, propuestas, como decía Silvia Paula, cuando se revise el borrador de la resolución que se publicó anoche, con mente abierta, súper bienvenidos. Entonces, nada, esta es la casa de toda la comunidad de Zonas Francas y nos vemos entonces en una nueva oportunidad, porque estoy segura, no, claro, vamos a tener que hacer una charla franca sobre ese borrador de resolución, o más bien cuando salga la resolución. Bueno, ya veremos, pero seguiremos aquí muy activos. Pues Angélica, mil gracias por la invitación, mil gracias a la Cámara de Zonas Francas por invitarme a participar en esta segunda charla, en esta continuación de charlas francas sobre estos cambios de la regulación aduanera. Como dice Angélica, pues acá hay unas generalidades. Cada caso es particular y por lo tanto cada caso tiene que analizarse de forma individual por las particularidades propias. Y pues nada, mil gracias y a leer con mente abierta las tantas páginas y tantos artículos que nos trae este proyecto de resolución para poder tener los comentarios al 12 de noviembre. Así es. Muchas gracias, feliz resto de día y bueno, estudien mucho el fin de semana. En eso estaremos todos. Leamos con mente abierta. Leamos con mente abierta, gracias.